y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Es una bendición estar juntos, compartir la palabra. Para mí es un honor. Considero que esto es lo más importante que hago en mi vida, lo más edificante para mí, y sé que es lo que Dios quiere que haga. Sé que Dios se glorifica en su palabra. La prédica de hoy se titula "La palabra es el alimento para nuestra alma". La palabra es el alimento para nuestra alma. Y la escritura principal está en Isaías, en el capítulo 55 de Isaías. Y antes de comenzar la prédica, quisiera que un momento nos pongamos en pie, todos, menos los que están dormidos, por supuesto. Nos ponemos en pie. Esta es la última, hermanos. La última prédica. Pienso que Dios nos va a hablar, estoy seguro que Dios nos va a hablar en su palabra, para su gloria. Vamos a orar. Yo tengo carga en mi corazón de orar por los hermanos que están en Ucrania. Hay iglesias cristianas ahí. Y estos hermanos, a diferencia de la gente, han decidido no salir de Ucrania. Se van a quedar ahí, no van a escapar. Entonces, ellos están confiando en nuestra oración. Han enviado un video, no sé si han visto, donde ellos piden oración a todas las iglesias en todo el mundo, porque saben que solamente de Dios puede venir su ayuda. Y nosotros sabemos también que es así. Cuando clamamos, el Señor oye y el Señor obra. Entonces vamos a orar. Quiero rogarles que oren ahí donde están. Señor amado, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por la iglesia en Ucrania, por cada creyente allá, por cada pastor, cada congregación que tú has levantado. Oramos para que les guardes de todo mal. Oramos, Señor, para que puedan resistir todo embate, toda prueba, toda dificultad. Oramos para que tú les proveas salvación, seguridad, alimentos, lo que necesitan, Señor, para subsistir. Oramos para que tú pongas tu mano y cambies las circunstancias. Oramos por paz en Ucrania, en Rusia. Señor, oramos para que tu mano esté ahí y tú deshagas lo que los hombres hacen. Tú pares toda violencia, Señor. En el nombre de Jesús clamamos. Y sabemos que para ti no hay distancias. Nada te limita, Señor. Tú estás allá como también estás acá. Y por eso clamamos a ti para que pongas tu mano
detengas esta guerra, detengas la matanza, detengas todo abuso, Señor, toda violencia. En el nombre de Jesús clamamos a ti. Gracias, Señor, por escuchar la oración, porque tú eres Dios bueno, tú eres Dios justo, tú eres Dios que se deleita en obrar a favor de los indefensos, de los necesitados. Pon tu mano, Señor, sobre Ucrania y pon paz ahí, guarda a los hermanos. En el nombre de Jesús clamamos. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. ¿Cuántos tienen sueño? ¿Cuántos ya se han dormido? ¿Ya han hecho la siesta? No hay muchos soñolientos entonces. Isaías es mi libro favorito de la Biblia. Cuando yo conocí al Señor, todavía me faltaban 2 años de estudio, y después de conocer al Señor a través de Julio Ruibal, fui a completar mis estudios a California. Santa Bárbara se llama ese lugar. Y después de completar 2 años más, volví a Bolivia y yo pensaba ser un cristiano más en la iglesia. La verdad que los primeros años en el Señor, yo no estuve todo el tiempo. Desde que me convertí, estuve como unas 2 semanas acá. Y pude estar con Julio y con otros hermanos y compartir ese primer tiempo. Para mí fue de mucha bendición por la comunión, por el Espíritu Santo que se movía con tanta libertad, por lo hermoso que era andar juntos en santidad. No éramos muy maduros en el Señor, pero teníamos el temor de Dios en nuestro corazón. Y ese andar juntos es hermoso en el Señor, realmente es algo precioso. Y cuando yo me fui a Estados Unidos a continuar mis estudios, extrañaba, pensaba en que voy a volver y vamos a volver a estar juntos con los hermanos. Habían algunos líderes en esa época que, claro, los líderes son un ejemplo, ¿no? Te alientan tu vida. Como decía el hermano hace un momento, miramos a los líderes para cobrar aliento, para decir, este hermano ha caminado más que yo y está firme. Vale la pena la vida cristiana. Pero cuando yo volví, había entrado un legalismo a la congregación, a los jóvenes. Era, ¿cómo se puede describir? Muy desalentador el legalismo, porque votaban a los cristianos de las reuniones por X, Y o Z. No has orado bien, estás criticando, cualquier desacuerdo que tenías te votaban. Y había el grupo de los votados, ¿verdad? Había el grupo de los que habían salido, se reunían en un cuartito en el edificio, ¿qué se llama ese edificio? Cosmos, en el Prado, en el edificio Cosmos. Ya saben quién era uno de los votados. Y nosotros empezamos a reunirnos con David Villarruel en mi casa, muy informal, primero en mi cuarto, después bajamos al living, ya no entrábamos, nos
fuimos a la calle 8, ahí nos reuníamos, ya no entrábamos, y Dios nos concedió a través de mi mami el salón del Alonso de Mendoza, el Evaristo Valle. Ahí estuvimos un buen tiempo y bueno, todo fue desarrollándose. Pero cuando volví, el legalismo había entrado y ya no había esa comunión. Uno de los líderes era Chicho Lanza, que era muy querido, muy cariñoso cuando yo vine al Señor. Y lo encontré en la calle cuando volví. Y él, para no hablar conmigo, se cruzó la calle al otro lado. Y me dejó loco. Dije, ¿pero qué he hecho? Para que el que más o menos era un pastor ya no quiera ni hablar conmigo. ¿En qué categoría me pondrá que ya no quiere tener comunión conmigo? Entonces el grupo se volvió muy diferente, ya no había ese grupo de comunión, ya no había esa comunión en el Espíritu Santo, no había ese gozo en la palabra. Y un día yo estaba en mi casa escuchando música cristiana. En esa época no había música en castellano, la verdad, cristiana. Parece raro, ¿no? Decir eso, pero no había uno que otro producción de algún cantante. Pero música en inglés sí había. Y como les decía, yo pensaba ser un cristiano más del montón en la iglesia. Y estaba escuchando una canción que está basada en Isaías 40, en el primer versículo. Y estaba escuchándola en inglés. Era un grupo de unos cristianos judíos que se habían convertido al cristianismo y hacían música. Y bonita la canción. En inglés decía, consuela tú a mi pueblo, consuela tú a mi pueblo. Repite 2 veces el verso 1. Y hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y Dios usó esta escritura para llamarme al servicio, para llamarme al ministerio. En castellano dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Les cuento que está mal esta nuestra traducción de la Reina Valera. Está mal. ¿Alguien tiene otra versión que no sea Reina Valera? Cualquiera, Biblia de las Américas, sí. A ver, léelo. Amén. Consuelen a mi pueblo. O sea, es un mandato que Dios le está dando a alguien. En este caso es a Isaías. Le está hablando al profeta. Y le está mandando consolar al pueblo. ¿Con qué? Con el evangelio. Porque dice, habla al corazón de Jerusalén, dile a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. En otras palabras, que Dios ha pagado el precio. Eso está diciendo. Y con esto Dios me habló a mí. En el inglés dice, consuela tú a mi pueblo. Y yo recibí esa palabra. Y por eso, hermanos, estoy aquí y no estoy allá afuera. Porque Dios ha usado este libro para hablarme. Entonces, adivinen cuál es mi libro favorito de la Biblia.
Isaías. Creo que el capítulo más importante de toda la Biblia está en Isaías 53, que creo que todos ustedes conocen, que explica la muerte de Cristo. Y aunque este es un profeta del Antiguo Testamento, claramente nos habla del Evangelio, claramente. La muerte de Cristo, como hemos leído, para pagar por nuestros pecados. El doble ha pagado Dios por nuestros pecados, porque es a través de su Hijo. Por el sacrificio de su Hijo ha pagado por nuestros pecados. Y el capítulo que hoy vamos a compartir, el 55, creo que es el segundo favorito después del 53. Porque en este capítulo Dios hace invitaciones. Dios te hace invitaciones personales. A todos los sedientos, dice el verso 1, vengan a las aguas. Los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Y esta es una invitación tremenda que Dios nos hace, que Dios nos invita. Y todo este capítulo, como vamos a ver al final, habla de su palabra. Porque ahí está toda la invitación de Dios. Está en su palabra. Y todo este capítulo nos habla de la palabra de Dios. La invitación es para los sedientos, para el que tiene hambre y sed de su palabra. Y yo espero que ustedes, hermanos, acá hoy tengan hambre y sed de la palabra de Dios. Como dijo Timoteo hace un momento, ha venido porque tiene hambre de la palabra. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es predicar a gente que está hambrienta por la palabra! Porque así ni una palabra cae a la tierra. Es aprovechada por todos. Y yo les invito a abrir sus corazones a la palabra, porque Dios va a hablar a cada corazón. Eso es lo que Dios hace por medio de su Espíritu Santo. Habla a cada corazón. Vengan a las aguas, y a los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Lo primero que tenemos que hacer para recibir algo de Dios es venir a Él. Cuando se predica el Evangelio, la invitación es venir a Cristo. La invitación que Jesús hacía era que vengan y le crean y reciban la palabra. Miren cuántas veces repite, vengan. En el verso 1, venid a las aguas, venid, comprad y comed, venid, comprad. 3 veces en un verso dice la palabra venid, 3 veces. En el verso 3, inclinad vuestro oído, venid a mí y vivirá vuestra alma. 4 veces en 2 versículos dice vengan. Y hermanos, Dios está esperando de nosotros una actitud propia, una actitud independiente de venir a Él. Esto no es en grupo, no es corporativamente que venimos a Dios. Es un asunto personal. La pregunta que Dios te hace, ¿tienes sed como para venir? ¿Venir a mí? ¿Estás dispuesto a venir? Su invitación es a comprar. 2 veces en el verso 1 dice compren y coman, pero sin dinero. Eso es interesante.
¿Cómo se compra sin dinero? La invitación no es para los que tienen plata, en otras palabras, recursos. Es solamente para el que está hambriento. Lo que sí quiere decir comprar, quiere decir adquirir, tomarte el trabajo de, cuando vas a comprar algo, ¿qué tienes que hacer? Bueno, ahora en pandemia por internet se pide todo, ¿no? Pero normalmente cuando quieres comprar algo vas a una tienda y pides lo que quieres. Y claro, antes de irte tienes que pagar. Pero has hecho una labor de ir a comprar. Has ido para adquirir algo, aunque sea pan. No vas a tener pan en tu casa si no vas a la tienda y lo compras, ¿no ves? Ahora, Dios quiere que vengamos y adquiramos este producto, que no es otra cosa que la palabra de Dios. Porque nos está invitando a qué. Miren el verso 2. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Vuestro trabajo en lo que no sacia. Te está preguntando. ¿Por qué gastas tiempo, dinero, esfuerzo en lo que no sirve? En lo que no te alimenta espiritualmente. Y este es un tiempo peligroso, especialmente para la generación joven. Porque en el internet, en un clic, uno puede acceder a todo, a toda perversión. Con un clic puedes ver el mundo. Puedes ver los artistas, los cantantes, el mal ejemplo que ellos te dan. Puedes seguir un blog y ser contagiado por su entusiasmo, por el pecado, por la iniquidad. Es tiempo peligroso este. Por eso tenemos que escoger bien dónde vamos a venir. ¿A quién nos vamos a acercar? ¿Y qué vamos a adquirir? ¿Por qué gastan en lo que no sacia, en lo que no es bueno, lo que no es pan, lo que no te alimenta espiritualmente? Eso está diciendo. Lo que no te alimenta espiritualmente. Si hay algo que no te alimenta, sácalo de tu vida. No te quedes con eso. Te va a hacer daño. En contraste, en la mitad del verso 2 dice: oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿A qué nos está llamando a venir Dios? A que le oigamos atentamente. Cuando Dios te habla, ¿cómo le escuchas? ¿Cómo le escuchas? ¿Ahorita está hablando Dios o no? No porque yo esté aquí. Cualquiera podría estar. Dios nos ha estado hablando en este retiro a través de cada prédica, cada enseñanza, una mejor que la otra. ¿Cómo le escuchas? Dios quiere que le escuches atentamente, como si la persona más importante te estuviera hablando y dándote algo que va a sustentar y cambiar tu vida, porque su palabra es para eso. Es para darnos vida espiritual y cambiar nuestra vida natural. Todo lo que nos hemos acostumbrado a vivir en el mundo, su palabra quiere cambiar, quiere transformar. Oíme atentamente y coman del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura, quiere decir con abundancia. Miren la invitación del verso 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David.
Dios no quiere una relación superficial. No le interesa una relación de amistad lejana, de lejitos. Él quiere una relación íntima con nosotros. Por eso su invitación: ven y voy a hacer pacto eterno contigo. Eso es un pacto eterno, hermanos. Tú empiezas el pacto aquí en la tierra, pero es para toda la eternidad. Es un pacto que nunca deja de ser. Y este pacto involucra a Dios, al creador del universo. En Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En un verso Dios da la explicación de cómo se ha creado todo en este universo. En un versículo: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, de la nada. Dios lo hizo. Entonces, cuando Dios te invita, inclina tu oído. Haz así. Oíme bien. Es como una jalada de orejas que Dios nos hace. A ver, ven, escúchame bien, te dice Dios. Oíd y vivirá vuestra alma. Si tú le escuchas, su palabra te da vida eterna. En su palabra tienes vida eterna, solo con oírle. Pero tienes que oírle bien. Tienes que prestar atención. ¿Conocen esa escritura en Isaías 66? Que Dios está hablando de que Él es el dueño del cielo y de la tierra. Y pregunta: ¿dónde está mi casa? El lugar de mi reposo, en el verso 1. Y el verso 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. ¿Quién es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante la palabra de Dios? A ese corazón mira Él. Dios está atento a ver con qué corazón recibimos su palabra. ¿Qué hay en tu corazón cuando Dios te dice: oíme atentamente, que voy a hacer vivir tu alma? Y voy a hacer un pacto eterno. Las misericordias firmes a David. ¿Cómo es una misericordia firme? Que no se mueve. Puede pasar el cielo y la tierra, pero su misericordia no pasa. Permanece con nosotros. Por eso, cristianos, en cualquier prueba y dificultad, como lo que están pasando ahorita en Ucrania, siendo bombardeados y amenazados y perseguidos, pueden pararse firme y apoyarse en Dios. Su misericordia es firme, no pasa. Dios no nos abandona, no nos abandona. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, está hablando de David, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Amados, es una honra
que Dios nos use para llamar a la gente a Cristo. Esto es el evangelismo. Gente que no conocías. ¿Con cuántos de ustedes creen que nos conoceríamos si no fuera por el Evangelio, por el Señor? ¿Ustedes creen que nos conoceríamos como ahora nos conocemos? No. Es por el Señor que nos conocemos. Y aquí dice, vas a traer gente que no conoces, que no te ha conocido, gente que no es de tu círculo, gente que no es de tu círculo de sociedad, van a venir a ti, porque Dios te ha honrado con su evangelio. Es una honra tener el evangelio de Dios para llamar a la gente. Gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. No creas que es por ti. Es como el burrito que montó Jesús para entrar a Jerusalén y el burrito pensaba que era por él, que la gente se alegraba y tiraban sus mantas. No es por el burrito, es por el que cabalga. El Señor es nuestro jinete. Toda la honra es para Él. No es para nosotros. Él nos ha honrado con su evangelio. El Santo de Israel que te ha honrado. Vas a llamar a gente que no has conocido por causa de la palabra. La palabra en ti hace que tu vida sea valiosa. Para Dios primero, pero también para las naciones. Porque no tienen esta esperanza. Solamente los que tienen a Cristo tienen esperanza. Los demás están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y es mucho egoísmo quedarnos callados, ¿no ve? Mucho egoísmo. Es como esos pordioseros leprosos que cuando estaba sitiada Jerusalén y había mucha hambre, dijeron, nos pasaremos a los enemigos que nos están rodeando. Aquí igual no nos dan pan, no hay pan ya hace rato. Nos vamos a morir de hambre si nos quedamos. Vámonos al enemigo, si ellos nos dan pan, tienen pan, vamos a vivir. Y si nos matan, ni modo, pues igual vamos a morir, si nos quedamos acá. Y salieron, no dice cuántos, digamos 5. No sé cómo salieron de la ciudad, pero salieron y fueron ante el enemigo. Nadie daba bola a los pordioseros, a los leprosos. Y encuentran el campamento vacío. Todos habían escapado como locos por sus vidas. Y habían dejado todo ahí. No se sabe exactamente qué pasó. Parece que Dios los hizo asustar. Les hizo ¡bu! Cuando Dios hace ¡bu! Sales brincando. Salieron brincando y dejaron todo. Y entraron a una tienda y saquearon, recogieron vestidos, oro, comida. Pasaron a la otra, hicieron lo mismo y al final dijeron, oigan, toda Jerusalén está muriendo de hambre. Y nosotros acá, disfrutando de esto. Nos va a alcanzar nuestro mal, dijo uno de los leprosos. Vamos a decirles lo que ha pasado. Y volvieron a Jerusalén. Saben, el campamento está abandonado, no hay ni un soldado, no hay nada. Hay comida. Y el rey dijo, esta es una treta. Quieren que salgamos para atacarnos. A ver, todavía quedan unos caballos, mandemos a los soldados que vayan a ver. Y fueron unos oficiales a ver y realmente el campamento estaba abandonado.
Y salió la gente, pues imagínense, muertos de hambre, todavía vivos pero muertos. Salieron corriendo al campamento enemigo. Así estamos nosotros, hermanos. Estamos disfrutando de las riquezas de Dios y a veces en nuestro corazón no hay compasión por los que no tienen. Y no podemos quedarnos disfrutando nomás de lo que Dios nos ha dado sin tener carga por los que no tienen. Es incorrecto eso. Es el colmo del egoísmo. Que tú nomás recibas para ti, pero no quieras darlo. No, Dios nos ha llamado a compartir. Nos ha llamado a predicar. Nos ha llamado a llamar. Lo que hemos leído. Llamarás a gente que no conociste. Gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Dios te ha honrado con su evangelio. Cuando tú llames van a venir corriendo como esos hambrientos, muertos de hambre por la palabra de Dios. Así va a ser. Dios nos equipa para usarnos. Esto no es solamente para que llenes tu corazón, es para que compartas también. Estás recibiendo riqueza y responsabilidad en su palabra. Es riqueza, pero también trae responsabilidad. Tienes que estar dispuesto. El verso 6. Otra invitación. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Acaso hay tiempos en los que Dios está cercano y otros que no? Sí, hermanos. Hay tiempos en que Dios está más cercano que otras veces. ¿Saben cuándo se siente más cercano? En los retiros. Está cercano el Señor, su palabra está cerca de nosotros. Está quebrantando el corazón endurecido. Está cercano. Y la invitación es buscarle mientras puede ser hallado. ¿Cuándo ya no le podemos hallar? A veces cuando viene la prueba, la dificultad, nos ofuscamos, nos desesperamos, nos estresamos y ya no tenemos una actitud de buscarle. Y lo que le has buscado cuando era buen tiempo para buscarle, lo que le has hallado y Dios te ha dicho en tiempos de paz, te va a servir en el tiempo de la prueba. Te va a sostener en el tiempo de la prueba. Pero si no le has buscado cuando era el tiempo, si no te has aprovisionado de Dios, de su riqueza, de su palabra, de la unción de su espíritu, cuando el Señor se ha acercado para hablarte, porque la verdad, estar cercano para Dios, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que Dios está cercano. ¿A cuántos metros está de nosotros? Kilómetros. Quiere decir que Dios está hablando a tu corazón. Está cerca de ti, a tu lado, en tu corazón. Te está hablando. Eso es muy valioso. Que Dios se acerque a ti, se acerque a nosotros y nos hable. Es lo más valioso que hay. Esta porción de la palabra está llena de joyas. Hay toda clase de piedras preciosas, oro. Y es cuestión de estirar la mano y tomar. Esta es una.
Busca a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Imagínate que Dios te haga esa invitación. Que Dios te diga, oye, búscame pues. Ahora puedo ser hallado. Llámame, ahora estoy cercano para escuchar tu oración. Clama a mí. Clama a mí. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuán amplio es Dios en perdonar? ¿Hasta dónde te perdona? ¿Qué pecados Dios dice, no me hables, no quiero saber? ¿Hay algún pecado? No hay. No hay. Esa blasfemia del Espíritu Santo quiere decir que no te interesa acercarte a Dios. Estás achacando a la obra del Espíritu como si fuera la obra del diablo. Pero no tienes interés por Cristo. Si hay arrepentimiento en tu corazón, no hay pecado imperdonable. ¿Me están escuchando? Es importante. Si hay arrepentimiento en tu corazón, no hay pecado que Dios no perdone. Esa blasfemia contra el Espíritu es el que no se quiere arrepentir. No quiere volverse a Dios. Como los fariseos, ahí lean en Juan capítulo 8. Estaban usando su pretexto para decir que esto era del diablo. Y Jesús les da una parábola. Les dice, si Satanás lucha contra sí mismo, está fregado, está perdido. Pobre Satanás. Y después da una parábola, dice, ninguno puede saquear la casa del hombre fuerte si primero no le ata. Si le ata, entonces puede entrar y saquear. ¿Y saben quién es el hombre fuerte? Es Jesús. El que entra, invade la casa, lo ata al diablo y saquea. Y rescata vidas para salvación, para vida eterna. Él es el hombre fuerte que puede saquear la casa. Y nosotros estamos con Él y Él está con nosotros. Tú tienes la autoridad de entrar a la casa del hombre fuerte y saquearle en Cristo. Tienes la autoridad. Solo proclamando la palabra de Dios puedes entrar y rescatar vidas del infierno para vida eterna. Nos ha dado esa potestad, hermanos. La palabra rescata. La palabra de Dios rescata y da vida. Hace nacer de nuevo. Hay un montón de escrituras que hablan de esto. Unas cuantitas les voy a compartir ya. 4 nomás. No, 3 nomás. 3 nomás escrituras. Miren, 1 Pedro 1, 23 al 25. La Iglesia Católica dice que Pedro es el primer papa, ¿no ve? Es porque no han leído su carta. Dicen que Pedro es la roca, ¿no ve? No han leído la carta de 1 Pedro. Ahí Pedro dice, ¿quién es la roca? La roca es Cristo. El fundamento es Cristo. Cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no estaba hablando de Pedro, estaba hablando de la roca que es Cristo. Y cuando tú crees en Él, Él te convierte en piedra viva en su casa. Te da vida eterna. 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Esa es la palabra que permanece para siempre. La palabra de Dios tiene la naturaleza de Dios. Así como Dios es incorruptible, no se corrompe, no cambia, no se echa a perder, no se desvía, no se va por el mal camino, no cambia su estado de ánimo. Dios es incorruptible. Su palabra también es así. Su palabra es incorruptible. Por eso, cuando recibimos su palabra, nos hace renacer. No de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Tú piensas que es gran cosa que seas hijito o hijita de tus papás? No es nada. Eso no es nada. Lo valioso es que seas hijo o hija de Dios. Eso sí tiene valor. Porque lo que hemos recibido de nuestros padres es corruptible. Todos estamos envejeciendo y camino hacia el cajón. ¿Verdad, pues? ¿O ustedes creen que hay alguien que no va a llegar al cajón? El cuerpo va a llegar al cajón irremediablemente. ¿Verdad nomás? No, a no ser que el Señor venga y nos lleve ese rato. Pero si no estamos en ese rato, vamos a ir al cajón. Y bajo tierra, ¿no ve? Los cajones no se quedan ahí al aire libre. Se los entierra, se los guarda. Pero la naturaleza que recibimos de Dios es incorruptible, no perece, no es engendrada por carne o sangre. Juan 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero, sin embargo, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es una potestad, hermanos. Es un privilegio ser hecho hijo de Dios. ¿A quiénes les dio esto? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está lo que nuestros papás han engendrado. El que ha recibido a Cristo ya no es engendrado por carne y sangre, sino por la voluntad de Dios. Dios nos ha engendrado por su palabra, por recibir su palabra. Santiago 1:17. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En otras palabras, los buenos regalos vienen de Dios. Esos son los buenos regalos. Ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
el hecho de haber nacido de nuevo, Dios te considera su primicia, como su primer modelo aquí en la tierra. Para Dios es especial tu vida. El nacer de nuevo del Espíritu por la palabra de Dios, tu vida es útil para Dios. Eres su primicia de Él. Esto no es poca cosa, hermanos. No es poca cosa que Dios te considere su primicia, primicia de sus criaturas. ¿De cómo nos ha hecho nacer? Dice, de su voluntad. Por su palabra, pero de su voluntad. Si Él no hubiera querido, no hubieras nacido de nuevo. No tendrías vida espiritual. De su voluntad te ha hecho nacer. Porque Él ha querido. Porque le ha placido. En otras palabras, disculpen que les hable así. Porque le dio la gana. Porque a Dios nadie le ha obligado a hacer nada. Él no estaba obligado a salvar a nadie. No tenía deuda con ningún pecador para salvarle. Lo ha hecho de pura gracia, por misericordia, por compasión. Nos ha extendido su gracia y nos ha salvado por medio de su palabra. Y nos ha dado vida eterna. Qué afortunados somos. Qué afortunados, qué riqueza la que tenemos de Dios, hermanos. Ahora, en el verso 7 de Isaías 55, hemos leído un imperativo. En el 6 dice, busquen a Jehová. En el 7 dice, deje el impío su camino. El hombre inicuo deje sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Ese es un mandato, no es una invitación. Ya pues, deja tus pensamientos. Es un mandato. Deja tu iniquidad, volvete a Dios. ¿Qué va a pasar? El cual dice, tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La amplitud de Dios abarca todos nuestros pecados. Si piensas que hay algo en tu vida que Dios no puede perdonar, te han mentido. Alguien te ha engañado. La verdad, Dios perdona todo pecado del que se arrepiente. Es amplio en perdonar. Por eso la invitación. Deja tu camino. Deja tus pensamientos inicuos, sucios. Deja esos pensamientos. Volvete a Jehová. Hermanos, no se puede andar con un Dios santo con pensamientos inicuos. Si hay pensamiento inicuo en tu corazón, ponlo delante de Dios. Cuando la palabra dice, si no nos ha negado a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Una cosa que Dios no te niega es la victoria sobre el pecado. Si tú clamas a Dios, Señor, mira, este pecado ahí está como garrapata en mi vida. Chupando mi sangre espiritual, la unción del Espíritu. Te pido que me ayudes. ¿Qué creen que va a pasar? Van a dejar el pecado. No hay pecado que se resista al Espíritu Santo. No hay pecado. No hay pecado que resista a la oración. Clamas a Dios y Él te va a responder. Le buscas cuando estás cercano. Clamas a Él. Dios es amplio en perdonar. En el verso 8 dice algo especial.
nos está abriendo una ventana a una realidad espiritual. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros pensamientos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, les hago una pregunta. Pareciera aquí, si lo viéramos como si esto fuera palabra de hombre, pareciera que se está jactando, que está diciendo, es que mis pensamientos son mejores que los de ustedes, o mis caminos son mejores que los de ustedes. ¿Ustedes creen que el creador del cielo y de la tierra se va a jactar ante unos gusanitos como nosotros? ¿Qué ganaría Dios jactándose con nosotros? No es que se está jactando. Lo que Dios está haciendo es hacernos dar cuenta que sus pensamientos no son los nuestros y que sus caminos no son nuestros caminos. ¿Para qué nos está diciendo esto? El verso 10 y 11 trae la respuesta. En otras palabras, para darnos su palabra. Porque en su palabra se revelan sus caminos y sus pensamientos. El verso 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿De qué está hablando? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Se acuerdan que les dije al principio que todo este capítulo habla de la palabra? Ahí está. Está desembocando ahí. Cuando Dios dice, oíme atentamente, quiere darte su palabra. Cuando Dios dice, búsquenme mientras puedo ser hallado. ¿Para qué? Para que te dé su palabra. Cuando Dios dice, deja tu pensamiento inicuo, deja tu iniquidad, tu pecado, deje el impío su camino de maldad, es porque Dios quiere darte sus pensamientos, quiere mostrarte su camino. No es porque Dios se está jactando, realmente Dios quiere darnos sus pensamientos y mostrarnos su camino. ¿Para qué es el camino? ¿Para qué es? Para andar. No es pregunta capciosa. El camino es para andar. Hay hasta canciones. ¿No ven que el camino se hace al andar? ¿Cómo tú andas? Depende si has recibido o no la palabra de Dios en tu vida. Esto está entre tú y Dios. A los que están a tu lado les puedes engañar. Pero si te pones delante del Espíritu Santo para que te escudriñe, te va a mostrar cómo está tu camino. ¿Cómo estás andando de verdad? ¿Estás en el camino de Dios o estás en tu propio camino? Y la invitación está, el mandato está, deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Hermanos, es un llamado para todos nosotros. Si hay pensamientos inicuos, tenemos que volvernos a Él. Si hay camino torcido, tenemos que volvernos al camino de Dios. Porque eso es lo que hace la palabra. Lo compara a la lluvia
que desciende del cielo y riega la tierra y la hace germinar y producir. Es semilla para el que siembra y pan para el que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía. Hará lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para que la envié. Con esto termino. 2 porciones son, pero es un pensamiento. Es sobre la tentación de Jesús en Mateo 4, versos 1 al 4. Quiero que veamos las circunstancias de la tentación de Jesús y cómo el Señor responde. Y Rodolfo, en la primera prédica, citó esta escritura y de dónde viene, de dónde Jesús la citó. Leeremos Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Qué les parece? Creo que está suavita la palabra aquí para decir tuvo hambre. ¿Cómo estarías tú o yo después de 40 días de ayuno, día y noche? Ni pan ni agua. Tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta fue una estocada brillante de Jesús al diablo. Le traspasó con la palabra. El hombre no va a vivir de piedritas, de pancitos que ha convertido piedras. El hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. Esa fue la respuesta de Jesús. Y cuando Jesús dijo esto, ¿estaba o no estaba con hambre? Estaba con mucha hambre, mucha sed. Había estado 40 días, 40 noches en el desierto. No se nos dice si llevó su sleeping o un colchoncito para echarse, una mantita para taparse. ¿Cómo habrá sido? No estaba cómodo. No estaba de turismo. Había ido a ayunar. Y saben, hermanos, cuando el tentador viene, generalmente es cuando estamos quebrados, cuando estamos angustiados y te cuestiona, ¿así que eres hijo de Dios? ¿Así que eres hija de Dios? ¿Y por qué pues estás en esta dificultad? Y si quieres darle una estocada, usa la palabra. Usa la palabra y traspasalo con la palabra. Eso lo deja callado. Y Jesús citó esto del capítulo 8 de Deuteronomio. Versos 1 al 3 voy a leer. Quiero que presten atención a la circunstancia en la que viene la palabra. Porque de Jesús hemos visto su circunstancia, ¿cuál era? 40 días de ayuno, ni pan ni agua. Una circunstancia grave. Nosotros estaríamos con la lengua afuera y doblados, ¿no ve? Cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy,
para que vivan y sean multiplicados, y entren y posean la tierra que Jehová prometió con juramento a sus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermanos, la palabra nos hace recuerdo de dónde nos ha traído Jehová. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído estos 40 años. ¿Para qué Dios nos aflige? ¿Para qué nos prueba? Dice, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná. Podíamos añadir ahí también, te hizo tener sed y te alimentó con agua de la roca. ¿No ves? Hizo Dios eso. Para hacerte saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no su mandamiento, sus palabras, su palabra. Entonces, hermanos, cuando Dios nos aflige, es para hacernos saber que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué espera Dios que hagamos en la aflicción? Que te vuelvas a Él. El Salmo 23, la primera parte habla de confortar nuestra alma, ¿no ve? Después dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En presencia de los angustiadores, el Señor te prepara mesa. ¿Para qué es la mesa? No es para jugar cartas, es para comer. En otras palabras, Dios quiere servirte un platito de su comida delante de tus angustiadores. ¿Qué es lo que causa angustia en tu corazón? Tú respondete. ¿Qué es lo que te aflige? Te quebranta, te quita tu paz, tu gozo. ¿Sabes qué quiere hacer Dios? Poner su mesa delante de ti, en presencia de lo que te angustia, y darte su comida. ¿Qué es su comida? Lo que hemos leído en Isaías 55. Venid, comed, comprad vino y leche. ¿Leche para qué? Es lo que te sustenta. ¿Y el vino para qué? Para el gozo. Dios te sustenta y te da gozo delante de tus angustiadores. Ven a comer, te dice el Señor. Pero para eso tienes que buscarle, para que Dios te dé su comida. Entonces, en medio de la aflicción, en medio de los que te angustian, busca a Dios. Él te va a servir comida, va a preparar mesa delante de ti, va a ungir tu cabeza hasta que estés rebalsando de unción. Dios no se guarda la unción, no da en pedacitos, derrama todo. Su espíritu sobre toda carne se deleita en llenar nuestras vidas de su unción, de su palabra. Vamos a ponernos en pie. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que Dios nos ha dado, no solo por esta palabra, sino por todas las palabras que hemos recibido en este tiempo. Guarden en su corazón, hermanos,
Cada palabra es valiosa. Señor, te damos gracias por este tiempo juntos. Gracias por tu palabra, por la bendición que es escuchar de ti, recibir de lo que sale de tu boca. Señor, gracias por edificarnos, por llenar nuestras vidas de consuelo, de aliento, de ánimo en tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Tú nos has concedido este tiempo, Señor, y hemos sido enriquecidos en gran manera. Señor, tu riqueza ha llenado nuestra vida. Gracias, Señor. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria. Es debida solamente a ti. Tú eres el dador de esta gran salvación. Te bendecimos, Señor, y te alabamos, te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.